Hola a todos, soy Cristina Yu Xiaoyu. Hoy vamos a aprender sobre los tipos de preguntas en chino. En chino mandarín, las preguntas se dividen principalmente en tres tipos. Uno, preguntas de sí o no, 是非疑问句. Dos, preguntas de elección, 选择疑问句. Tres, preguntas con pronombres interrogativos, 特殊疑问句. 1. Preguntas de sí o no, 是非疑问句. Estas preguntas se caracterizan por tener solo dos tipos de respuestas. Sí, respuesta afirmativa o no, respuesta negativa. Tenemos dos formas de hacer preguntas. Uno, utilizando la partícula ma con la partícula ma al final de la oración para formar una pregunta. Dos, usamos la estructura X, no X. Aquí este X puede ser un verbo o un adjetivo. 好，vamos a ver un ejemplo muy clásico. 我爱你 es una frase, o sea, una oración con la estructura sujeto 我, verbo 爱 y objeto 你. 好, pues, ¿cómo lo convertimos en una pregunta? Hay dos formas. Uno es la partícula ma, agregar la partícula ma al final de la oración. Pues es 你爱我吗? Que significa ¿me amas? ¿Me amas? 你爱我吗? Y la segunda forma es utilizar la estructura verbo no verbo. El verbo es 爱. Por eso la estructura ser 爱不爱?你爱不爱我? Sujeto, verbo no verbo y objeto. 你爱不爱我? ¿Me amas o no? Atención que ma y verbo no verbo son dos diferentes formas. Por eso ma y verbo no verbo no pueden aparecer en una pregunta al mismo tiempo. 你爱不爱我吗? Esta oración es incorrecta. Incorrecta. 好，ejemplo 2. 她很美. Ella es muy bonita, muy linda. Aquí 她 es el sujeto. 很 un adverbio de grado. 美 adjetivo. La forma más sencilla de convertirla en una pregunta sí o no sería añadir la partícula ma al final de la oración. 她美吗? O sea, 她很美吗? 她美吗? Y observamos que en esta oración no hay un verbo, ¿sí? El sujeto, el adverbio y el adjetivo se combinan para formar esta oración. Por lo tanto, elegimos la estructura de adjetivo no adjetivo. El adjetivo es 美. Por eso la oración es 她美不美? Sujeto, adjetivo no adjetivo. 她美不美? Es importante tener en cuenta que en este caso no usamos el adverbio. Por ejemplo, 她很美不美? Esta expresión es incorrecta. Eso es las preguntas de sí o no. 2. Preguntas de elección. Preguntas de elección generalmente
hay dos o más opciones. Cuando la pregunta tiene solo dos opciones. Por ejemplo, 你喜欢香蕉 plátano 还是苹果 manzana? Eso solo tiene dos opciones. Es una pregunta disyuntiva. Aquí se utiliza la palabra 还是 para conectar las dos opciones. Es importante destacar que las palabras antes y después de la palabra 还是 deben tener la misma categoría gramatical. Si se conectan dos frases, ambas frases deben tener la misma estructura. Eso es preguntas disyuntivas con dos opciones. Y con más de dos opciones, por ejemplo, 你喜欢香蕉、草莓还是苹果？Cuando hay varias opciones, se separan con comas. Coma. Y solo se colocan 还是 antes de la última opción. Ten en cuenta que esta coma se llama coma enumerativa. 顿号 Dos son 顿号. Es diferente de la coma común que solemos utilizar. Esto es 顿号 para conectar muchas opciones. Y este es coma 逗号. 你喜欢香蕉 coma 草莓 coma 西瓜 bla 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 苹果还是苹果。好 seguimos. La última y la más compleja forma de pregunta es la pregunta especial, 特殊疑问句. O sea, preguntas con pronombres interrogativos. En estas oraciones requieren el uso de pronombres interrogativos. Por ejemplo, 谁、几、什么、怎么、多少、怎么样、为什么、哪儿、哪里、什么时候、哪个，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。Los diferentes pronombres interrogativos pueden preguntar sobre diferentes aspectos, como tiempo, 什么时候, lugar, 哪里, o 哪儿, cuál, 哪个, por qué, 为什么, qué, 什么, quién, 谁. 好, veamos un ejemplo clásico. 张老师星期一上午10点上课。Significa el profesor Zhang da clases los lunes a las 10 de la mañana. Cuando preguntamos sobre la persona es 张老师. Se convierte en 谁. El pronombre interrogativo indica quién. 谁星期一上午10点上课? Cuando preguntamos el día de semana, es 张老师星期几上午10点上课? Y queremos saber cuánto. En el lunes es 张老师星期一什么时候上课? Etcétera. Esos son preguntas con pronombres interrogativos. Por eso tenemos 3 tipos de preguntas. ¿Ahora está mejor? ¿Claro? Terminamos. Gracias.